Ramiro encontró a los dos potros recién nacidos tirados en la nieve, con los labios azules y los ojos casi cerrados, a minutos de morir congelados y consumidos por el hambre. Lo que el viejo veterano moribundo no sabía era que una yegua salvaje gigante lo había estado observando desde el bosque, esperando ver si este hombre con el corazón fallando sería capaz de hacer lo imposible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El invierno había llegado con una ferocidad que nadie en el valle recordaba. Las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de San Miguel del Norte se habían convertido en gigantes blancos y silenciosos, cubiertos por una capa de nieve tan densa que parecía haber borrado cualquier rastro de vida. El viento aullaba entre los árboles desnudos, arrancando las últimas hojas que se aferraban desesperadamente a las ramas, y el frío cortante penetraba hasta los huesos de cualquier ser vivo que se atreviera a estar fuera de un refugio cálido. En las afueras del pueblo, donde los caminos de tierra se perdían entre los pinos y las praderas congeladas, se encontraba una escena que habría partido el corazón del más insensible. Dos potros recién nacidos yacían acurrucados uno contra el otro en medio de un campo cubierto de nieve, sus cuerpecitos temblorosos apenas visibles contra el paisaje blanco. Sus pelajes, que deberían haber sido suaves y brillantes, estaban empapados y rígidos por la escarcha. Cada respiración que tomaban era un esfuerzo visible, pequeñas nubes de vapor que se disolvían rápidamente en el aire gélido. Los pequeños no podían tener más de 2 días de vida. Sus patas largas y delgadas, diseñadas para correr por praderas verdes bajo el sol cálido, ahora apenas podían sostener sus cuerpos debilitados por el hambre y el frío extremo. Uno de ellos, una potranca de pelaje gris claro, con manchas blancas apenas perceptibles, intentaba levantarse de vez en cuando, pero sus fuerzas la abandonaban y caía nuevamente sobre la nieve con un suave golpe que apenas se escuchaba sobre el rugido del viento. El otro, un macho de tono más oscuro, permanecía inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración tan superficial que resultaba difícil saber si aún vivía. Nadie sabía cómo habían llegado allí. Algunos en el pueblo murmuraban que probablemente su madre había muerto durante el parto, dejándolos huérfanos en el peor momento posible. Otros especulaban que habían sido abandonados por alguien que no podía permitirse alimentarlos durante el invierno, una práctica cruel, pero no desconocida en tiempos de desesperación. Lo que sí era cierto es que sin ayuda inmediata, aquellos dos pequeños seres no verían el amanecer del día siguiente. A varios kilómetros de distancia, en una cabaña de madera carcomida por el tiempo, vivía Ramiro Castillo, un hombre de 73 años que había visto más inviernos de los que podía contar. Ramiro era un veterano de guerra, aunque pocos en el pueblo recordaban ya de qué conflicto. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de batallas olvidadas y por una enfermedad que lentamente lo consumía desde dentro. Los médicos del hospital más cercano le habían dicho hacía meses que le quedaba poco tiempo, que su corazón cansado no resistiría otro invierno. Pero Ramiro, terco como siempre había sido, se había negado a morir en una cama de hospital. Si su tiempo había llegado, prefería que lo encontrara en su propia tierra, en la cabaña que había construido con sus propias manos décadas atrás. Aquella mañana, Ramiro se había levantado antes del alba como era su costumbre. El dolor en su pecho era constante ahora, una presión pesada que le recordaba con cada latido que su cuerpo estaba rindiéndose. Se preparó un café negro y amargo, calentando sus manos agrietadas alrededor de la taza mientras miraba por la ventana cubierta de escarcha.
La tormenta de la noche anterior había sido especialmente cruel, y sabía que muchos animales habrían sufrido sus consecuencias. Durante años, Ramiro había sido conocido en el pueblo como el hombre que recogía animales heridos o abandonados. Su pequeño terreno estaba lleno de perros viejos, gatos cojos y alguna que otra cabra que nadie más quería. No tenía mucho dinero, apenas lo suficiente para sobrevivir con su magra pensión, pero siempre encontraba la manera de estirar cada centavo para alimentar una boca más. Los vecinos lo consideraban un hombre raro, demasiado apegado a las bestias y poco interesado en la compañía humana. Pero quienes realmente lo conocían sabían que Ramiro había encontrado en los animales una paz que la guerra le había arrebatado. Esa mañana, algo lo impulsó a salir. A pesar del frío brutal y del dolor que le atravesaba el pecho con cada respiración, Ramiro sintió una necesidad urgente de caminar hacia el campo norte, donde los caballos salvajes solían pastar durante los meses más cálidos. Se vistió con todas las capas de ropa que pudo encontrar, envolvió su cuello con una bufanda desgastada y se colocó su viejo gorro de lana que había tejido su esposa años antes de morir. Tomó también un par de mantas gruesas que guardaba para emergencias, pensando que tal vez algún animal las necesitaría. El camino era difícil. La nieve le llegaba casi hasta las rodillas en algunos lugares y cada paso requería un esfuerzo monumental. Ramiro se detenía cada pocos metros para recuperar el aliento, apoyándose en su bastón mientras su corazón luchaba por mantener el ritmo. Sabía que era una locura estar afuera en estas condiciones, especialmente en su estado, pero algo más fuerte que la razón lo empujaba hacia adelante. Fue entonces cuando los escuchó. Al principio pensó que era el viento, pero luego lo reconoció. El débil relincho de un caballo seguido de otro sonido más agudo y desesperado. Ramiro aceleró el paso tanto como su cuerpo le permitió, siguiendo los sonidos hasta que finalmente los vio. Allí, en medio de aquel campo desolado donde la nieve caía sin piedad, Ramiro Castillo se detuvo en seco al contemplar la escena que tenía ante sus ojos. Los dos potros yacían juntos, formando un pequeño montículo de carne temblorosa y pelaje congelado. La nieve se había acumulado parcialmente sobre ellos, como si la naturaleza misma intentara enterrarlos antes de tiempo. El viejo veterano sintió que su corazón, ya débil y cansado, se contraía dolorosamente ante aquella visión. Había visto muerte y sufrimiento durante la guerra, había presenciado cosas que ningún hombre debería ver, pero algo en la inocencia de aquellas criaturas indefensas lo atravesó de una manera que no había experimentado en años. «Dios mío», murmuró Ramiro con voz ronca mientras se acercaba con pasos torpes sobre la nieve profunda. Sus rodillas protestaban con cada movimiento y el frío le cortaba la respiración, pero nada de eso importaba en ese momento. Se arrodilló junto a los potros, sintiendo cómo la nieve helada empapaba sus pantalones y el dolor agudo que subía por sus piernas. Con manos temblorosas, retiró la nieve acumulada sobre los pequeños cuerpos. La potranca gris levantó débilmente la cabeza al sentir su contacto, sus grandes ojos oscuros mirándolo con una mezcla de miedo y súplica que hizo que Ramiro sintiera un nudo en la garganta. «Tranquila, pequeña», susurró el anciano mientras pasaba su mano enguantada sobre el cuello helado del animal. «Voy a sacarlos de aquí. Les prometo que no los voy a dejar morir así». El otro potro, el macho de pelaje más oscuro, ni siquiera se movió ante su presencia. Ramiro colocó su oído cerca del hocico del pequeño y contuvo la respiración, rezando en silencio por escuchar algo. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, sintió un débil aliento cálido contra su mejilla. Aún respiraba, pero apenas. Ramiro sabía que no tenía mucho tiempo.
Los potros estaban al borde de la hipotermia y probablemente llevaban días sin alimentarse. Su experiencia con animales le decía que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero algo en su interior se negaba a aceptar esa realidad. Había pasado toda su vida luchando contra las probabilidades imposibles, primero en la guerra y luego en su batalla diaria contra la enfermedad que lo consumía. No iba a rendirse ahora, no cuando 2 vidas dependían de él. El problema era logístico y urgente. Los potros eran demasiado pesados para que un hombre de su edad y condición los cargara, especialmente a través de la nieve profunda que separaba aquel campo de su cabaña. Ramiro miró a su alrededor buscando alguna solución. El paisaje era implacable, una extensión infinita de blanco que se perdía en el horizonte gris. No había nadie cerca que pudiera ayudarlo, ningún vehículo que pudiera atravesar aquella nevada. Estaba completamente solo con aquellas 2 criaturas moribundas. «Piensa, viejo, piensa», se dijo a sí mismo mientras su mente trabajaba frenéticamente buscando una solución. El dolor en su pecho se intensificaba, recordándole que su propio tiempo era limitado. Si se esforzaba demasiado, podría colapsar allí mismo en la nieve, y entonces los 3 morirían juntos en aquel campo olvidado por Dios. Pero si no hacía algo pronto, los potros no verían otra hora más. Finalmente, tomó una decisión. Desdobló una de las mantas gruesas que había traído consigo y la extendió sobre la nieve junto a los potros. Con un esfuerzo que hizo que su visión se nublara momentáneamente, levantó a la potranca gris y la colocó sobre la manta. La pequeña apenas pesaba, su cuerpo consumido por el hambre y la enfermedad. Luego hizo lo mismo con el macho, acostándolo junto a su compañera. Los envolvió juntos en la manta, creando un burrito apretado que conservaría algo de su calor corporal. Ahora venía la parte difícil. Ramiro tomó las esquinas de la manta y comenzó a arrastrarla sobre la nieve, usando toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo envejecido. Cada tirón era una agonía. Sus músculos gritaban en protesta, su espalda se arqueaba bajo el esfuerzo, y su corazón latía con un ritmo errático que le hacía temer que en cualquier momento simplemente se detendría. Pero no podía parar. No ahora. El camino de regreso a la cabaña se convirtió en un calvario interminable. Ramiro avanzaba unos metros, se detenía para recuperar el aliento mientras se doblaba sobre sí mismo jadeando, y luego continuaba. La nieve seguía cayendo, acumulándose sobre sus hombros y su gorro, convirtiéndolo en una figura blanca y fantasmal que luchaba contra los elementos. En varios momentos estuvo tentado de rendirse, de simplemente tumbarse en la nieve y dejar que el frío lo llevara. Sería tan fácil, tan pacífico. Ya no habría más dolor, no más lucha. Pero entonces miraba hacia atrás, hacia el bulto envuelto en la manta que arrastraba detrás de él, y encontraba fuerzas para dar un paso más. Los potros no habían elegido nacer en medio del invierno más cruel que el valle había visto en décadas. No habían pedido ser abandonados para morir de hambre y frío. Merecían una oportunidad, aunque fuera pequeña, aunque las probabilidades estuvieran completamente en su contra. Después de lo que pareció una eternidad, la cabaña finalmente apareció ante su vista. Ramiro sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo caer de rodillas. Con un último esfuerzo sobrehumano, arrastró a los potros hasta el pequeño porche y luego dentro de la cabaña, dejando un rastro de nieve derretida en el suelo de madera. Una vez dentro, cerró la puerta con fuerza contra el viento aullante y se desplomó contra ella, su pecho subiendo y bajando violentamente mientras su corazón luchaba por estabilizarse. Durante varios minutos, Ramiro permaneció allí sentado contra la puerta, incapaz de moverse. Su respiración era errática y superficial,
y un dolor agudo le atravesaba el pecho como si alguien le clavara un cuchillo ardiente directamente en el corazón. Cerró los ojos y esperó a que la sensación pasara, consciente de que podría ser el final. Los médicos le habían advertido sobre el esfuerzo físico extremo, sobre cómo su corazón debilitado no podría soportar demasiada tensión. Pero mientras esperaba que su cuerpo decidiera si seguiría funcionando o simplemente se rendiría, solo podía pensar en los dos pequeños bultos envueltos en la manta a pocos metros de distancia. «Vamos, viejo cuerpo», murmuraba entre jadeos. «Aguanta un poco más, solo un poco más». Lentamente el dolor comenzó a disminuir hasta convertirse en un latido sordo y constante. Ramiro abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía vivo. Por ahora, con movimientos lentos y cuidadosos, se incorporó apoyándose en la pared. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero no había tiempo para descansar. Los potros necesitaban atención inmediata, o todo su esfuerzo habría sido en vano. Se acercó tambaleándose hasta donde estaban los pequeños y desenvolvió la manta con manos temblorosas. Lo que vio lo llenó de preocupación renovada. Los dos potros permanecían completamente inmóviles, sus cuerpos rígidos por el frío extremo. Sus pelajes estaban cubiertos de escarcha y sus párpados cerrados estaban bordeados de hielo. La potranca gris temblaba ligeramente, un signo de que su cuerpo aún luchaba por generar calor, pero el macho estaba peligrosamente quieto. Ramiro colocó su mano sobre el pecho del pequeño y esperó. Después de unos segundos eternos, sintió un latido débil, apenas perceptible. Estaban vivos, pero por muy poco. Lo primero era calentarlos. Ramiro avivó el fuego en la chimenea, añadiendo más leña hasta que las llamas rugieron con fuerza, llenando la pequeña cabaña de un calor reconfortante. Luego arrastró a los potros más cerca del fuego, pero no demasiado. Sabía que el calor repentino podría ser peligroso para sus cuerpos congelados. Buscó todas las mantas y toallas que pudo encontrar en la cabaña y comenzó a frotar suavemente los cuerpos de los pequeños, tratando de estimular la circulación y secar sus pelajes húmedos. «Vamos, pequeños», háblales mientras trabajaba. «Ustedes son fuertes. Sé que son fuertes. No se rindan ahora». Sus manos agrietadas y temblorosas se movían con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda. Había algo profundamente conmovedor en ver a aquel viejo soldado, marcado por la guerra y la enfermedad, cuidando con tanta delicadeza a las dos criaturas más frágiles. Después de casi una hora de fricción constante, los potros comenzaron a mostrar signos de mejora. Su respiración se volvió un poco más regular y el temblor de la potranca se intensificó, lo cual Ramiro sabía que era buena señal. Significaba que su cuerpo estaba reactivando sus funciones. El macho incluso abrió los ojos brevemente, revelando un par de pupilas oscuras y confundidas antes de volver a cerrarlos. Pero calentarlos no era suficiente. Los potros necesitaban alimento urgentemente. Ramiro sabía que recién nacidos como ellos deberían estar mamando de su madre, recibiendo el calostro vital que les proporcionaría nutrientes y defensas inmunológicas. Sin eso, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. El problema era que Ramiro no tenía leche de yegua, ni siquiera tenía leche de vaca fresca. Lo único que tenía era un poco de leche en polvo que guardaba para su café. Tendría que improvisar. Se levantó con esfuerzo, aferrándose al respaldo de una silla mientras esperaba a que su visión dejara de nublarse. En la pequeña cocina, preparó una mezcla con la leche en polvo, agua tibia y una cucharada de miel que encontró en la alacena. No era ideal, ni siquiera se acercaba a lo que los potros realmente necesitaban, pero era todo lo que tenía. El verdadero desafío vino cuando intentó alimentarlos. Ramiro mojó un trapo limpio en la mezcla y lo acercó al hocico de la potranca,
tratando de que chupara el líquido del tejido. Al principio, la pequeña no reaccionó. Ramiro frotó suavemente el trapo contra sus labios, dejando que algunas gotas cayeran en su boca. Después de varios intentos que parecieron infructuosos, la potranca finalmente movió su lengua débilmente, probando el líquido. No era mucho, apenas unas gotas, pero era algo. «Eso es, pequeña», la animaba Ramiro con voz suave. «Así está bien. Toma un poco más». Lentamente, con una paciencia infinita, logró que la potranca tomara un poco más de la mezcla. No era suficiente para alimentarla adecuadamente, pero al menos era un comienzo. El macho fue más difícil. No importaba cuánto lo intentara Ramiro, el pequeño simplemente no respondía. Sus mandíbulas permanecían cerradas y su cuerpo completamente flácido. Ramiro sintió una punzada de desesperación. Si no lograba que el potro tomara algo pronto, no pasaría de la noche. Con delicadeza, abrió ligeramente la boca del pequeño y dejó caer algunas gotas de la mezcla directamente sobre su lengua. El potro tosió débilmente, pero no tragó. Ramiro lo intentó de nuevo, y luego otra vez, cada vez con más urgencia. «Por favor», susurró el anciano, y en su voz había una súplica desesperada. «Por favor, pequeño, tienes que intentarlo. No puedes rendirte así». Después de lo que pareció una eternidad de intentos frustrados, el potro finalmente tragó. Fue apenas un reflejo, un movimiento casi imperceptible, pero fue suficiente para llenar a Ramiro de esperanza renovada. Pasó las siguientes horas repitiendo el proceso, alternando entre los dos potros, ofreciéndoles pequeñas cantidades de la mezcla cada vez que parecían capaces de tomarla. Entre cada intento de alimentación, los frotaba con las mantas para mantenerlos calientes y estimular su circulación. Era un trabajo agotador que requería toda su concentración y energía, pero Ramiro no se detenía. La noche cayó sobre el valle como un manto oscuro y pesado. Afuera, la tormenta continuaba su asalto implacable contra la pequeña cabaña. El viento silbaba entre las grietas de las paredes y la nieve se acumulaba contra las ventanas hasta casi cubrirlas por completo. Dentro, el fuego de la chimenea era el único guardián contra el frío mortal que acechaba al otro lado de las paredes de madera. Ramiro no se había movido del lado de los potros en horas. Su cuerpo gritaba por descanso. Cada articulación ardía de dolor y su espalda estaba tan rígida que sabía que cuando finalmente intentara levantarse, el sufrimiento sería insoportable. Pero no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera por un momento, una voz en su interior lo despertaba con urgencia, recordándole que los pequeños dependían completamente de él. Si se dormía, si bajaba la guardia aunque fuera brevemente, podrían morir mientras él descansaba. Esa responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una carga física, pero también le daba un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Alrededor de la medianoche, cuando el mundo exterior se había sumido en un silencio antinatural que solo la nieve profunda puede crear, algo cambió. Ramiro estaba frotando el pecho del potro macho cuando sintió que el pequeño se movía con más fuerza de la que había mostrado hasta ahora. Los ojos del potro se abrieron completamente por primera vez, revelando pupilas grandes y asustadas que miraban alrededor con confusión. El pequeño intentó incorporarse, sus patas delgadas temblando violentamente bajo su peso, pero después de unos segundos cayó de nuevo sobre la manta. «Hey, tranquilo, pequeño», murmuró Ramiro con voz ronca por el cansancio. «No intentes levantarte todavía. Necesitas recuperar más fuerzas primero». Colocó su mano sobre el cuello del potro, sintiendo cómo su corazón latía rápidamente bajo el pelaje ahora seco y un poco más esponjoso. Era una buena señal.
El pequeño estaba respondiendo. Su cuerpo comenzaba a luchar de nuevo. La potranca también mostraba mejoras. Aunque todavía estaba muy débil, había comenzado a succionar el trapo con más entusiasmo cuando Ramiro le ofrecía la mezcla de leche. Sus ojos, cuando los abría, parecían más alertas, más conscientes de su entorno. De vez en cuando emitía pequeños sonidos, relinchos suaves y agudos que partían el corazón porque sonaban exactamente como un bebé llamando a su madre, una madre que nunca vendría. Ramiro les hablaba constantemente mientras trabajaba. Su voz era un rumor constante en la cabaña silenciosa. Les contaba historias de su juventud, de los caballos que había conocido durante la guerra, de su esposa María que había amado a todos los animales, con una pasión que él no había comprendido completamente hasta ahora que ella ya no estaba. No sabía si los potros podían entenderlo, probablemente no, pero hablarlo ayudaba a mantenerse despierto y concentrado. «Ustedes saben», les decía mientras les daba de beber, «tuve un caballo durante la guerra, se llamaba Trueno. Era un animal magnífico, fuerte como un toro pero con un corazón gentil. Me salvó la vida más de una vez». Ramiro hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos que habían permanecido enterrados durante décadas. Cuando terminó la guerra, lo dejé libre en las montañas. No podía soportar la idea de que terminara trabajando hasta la muerte en alguna granja o peor aún, que acabara en un matadero. Espero que haya encontrado una manada, que haya vivido bien sus últimos años. El dolor en su pecho había vuelto, más intenso esta vez. Ramiro se recostó contra la pared, respirando superficialmente mientras esperaba que pasara. Sabía que debería tomar su medicina, las pastillas que el médico le había recetado y que estaban en el botiquín al otro lado de la habitación, pero no quería moverse y dejar solos a los potros ni siquiera por un momento. El dolor eventualmente disminuyó a un nivel manejable, aunque el cansancio se estaba volviendo abrumador. Fue en algún momento antes del amanecer cuando Ramiro finalmente cedió. Sus ojos simplemente se cerraron sin su permiso y su cabeza cayó hacia adelante. No era un sueño profundo, más bien una especie de estado semiconsciente donde su mente flotaba entre la vigilia y el descanso. En ese estado nebuloso, tuvo una visión, o tal vez era un sueño, nunca estuvo completamente seguro. Vio una yegua enorme, una criatura magnífica de pelaje blanco como la nieve que caía afuera. Era más grande que cualquier caballo que hubiera visto en su vida, casi del tamaño de un caballo de tiro, pero con la elegancia de un pura sangre. Sus ojos eran oscuros e inteligentes, llenos de una sabiduría antigua que parecía penetrar directamente en su alma. La yegua lo miraba a través de la ventana de la cabaña, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. En el sueño, Ramiro se levantaba y caminaba hacia la puerta. Cuando la abría, la yegua seguía allí, esperando pacientemente en medio de la tormenta. Sin decir una palabra porque las palabras no eran necesarias, la yegua inclinaba su cabeza hacia él en un gesto que podría haber sido agradecimiento o tal vez una promesa. Luego se daba vuelta y desaparecía en la oscuridad, dejando solo las huellas de sus cascos en la nieve fresca que rápidamente se llenaban y borraban como si nunca hubiera estado allí. Ramiro despertó sobresaltado con el primer rayo de luz del amanecer, filtrándose a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Por un momento no supo dónde estaba, su mente confundida por el sueño extraño y el agotamiento extremo. Luego escuchó un suave relincho y todo volvió a él de golpe. Los potros. Se incorporó rápidamente, demasiado rápido, y tuvo que agarrarse de la pared cuando su visión se nubló y el dolor explotó en su pecho. Cuando pudo enfocar de nuevo, miró hacia donde estaban los potros y lo que vio lo llenó de un alivio tan profundo
que sintió lágrimas picando en sus ojos. Ambos pequeños estaban despiertos. La potranca había logrado incorporarse sobre sus patas temblorosas y estaba de pie, aunque tambaleante. El macho estaba sentado, su cabeza erguida y alerta. Los dos lo miraban con sus grandes ojos oscuros, y en esas miradas Ramiro vio algo que no había visto la noche anterior. Vio esperanza, vio vida. Los potros habían cruzado el umbral más peligroso, aquel momento crítico donde la muerte acecha más cerca, esperando el más mínimo signo de debilidad para reclamar su premio. Pero estos dos pequeños luchadores habían decidido aferrarse a la existencia con una tenacidad que conmovió profundamente al viejo soldado. Ramiro se limpió las lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas sin vergüenza alguna. En sus 73 años había aprendido que llorar no era señal de debilidad sino de humanidad, algo que la guerra casi le había arrebatado, pero que María le había ayudado a recuperar. «Buenos días, pequeños guerreros», les dijo con voz entrecortada por la emoción. Sabía que lo lograrían, sabía que eran fuertes. Se arrastró hacia ellos, cada movimiento un recordatorio doloroso de la noche que había pasado en el suelo duro de madera. Sus rodillas crujieron en protesta y su espalda envió oleadas de dolor por su columna vertebral, pero nada de eso importaba cuando vio cómo la potranca daba un paso vacilante hacia él. Era un paso pequeño, torpe. Las patas del animal todavía no tenían la coordinación necesaria y casi se cae, pero era un paso. Y luego otro. La potranca caminaba hacia él con una determinación que desmentía su fragilidad. Cuando finalmente llegó hasta donde estaba Ramiro, bajó su cabeza y la apoyó contra su pecho, buscando el calor y la seguridad que este hombre extraño le había proporcionado durante su noche más oscura. Ramiro la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. «Eres una valiente», le susurró al oído. «Una verdadera guerrera. Te llamaré Esperanza, porque eso es exactamente lo que me has dado». La potranca emitió un suave relincho, como si aprobara su nuevo nombre. El macho observaba la escena desde su lugar junto al fuego. Aún no intentaba ponerse de pie, pero sus ojos seguían cada movimiento de Ramiro y su hermana. Había algo diferente en la mirada de este potro, una intensidad que Ramiro reconoció porque la había visto en los ojos de soldados en el campo de batalla. Era la mirada de alguien que había mirado a la muerte de frente y había decidido que aún no era su momento. «¿Y tú, pequeño?», Ramiro se dirigió al potro macho mientras Esperanza se acurrucaba contra su costado. «Tú también necesitas un nombre. Te llamaré Valiente, porque tienes el corazón de un león en ese cuerpo pequeño». Como si entendiera que estaban hablando de él, Valiente movió sus orejas hacia adelante y emitió un sonido más fuerte, casi desafiante. Los días siguientes establecieron una rutina que consumía cada momento de vigilia de Ramiro. Se levantaba antes del alba, avivaba el fuego que se había reducido durante la noche y comenzaba el proceso de alimentar a los potros. Había mejorado su técnica, usando ahora una botella vieja de medicina con un pezón improvisado que había fabricado con un guante de goma. No era perfecto, pero funcionaba mejor que el trapo empapado. Esperanza aprendió rápidamente a succionar de la botella, tomando cantidades cada vez mayores de la mezcla de leche que Ramiro había enriquecido con yema de huevo y un poco de aceite de cocina para darle más calorías. Valiente fue más lento en adaptarse, más desconfiado, pero eventualmente también aceptó la botella. Ramiro los alimentaba cada 2 horas, tanto de día como de noche, un horario agotador que habría sido difícil para cualquier persona, pero que para un hombre en su condición era casi imposible. Su cuerpo protestaba constantemente. El dolor en su pecho ya no era intermitente sino constante, una presencia persistente que le recordaba con cada latido que estaba viviendo, en tiempo prestado.
Las pastillas que el médico le había recetado se estaban acabando, y sabía que debería ir al pueblo a conseguir más, pero no podía dejar solos a los potros. Todavía eran demasiado frágiles, demasiado dependientes de sus cuidados constantes. En el tercer día, algo extraordinario sucedió. Ramiro estaba afuera, cortando más leña para alimentar el fuego que nunca podía apagarse, cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Era el relincho de un caballo, pero no venía de dentro de la cabaña. Venía de algún lugar en el bosque que rodeaba su propiedad. Dejó caer el hacha y escuchó atentamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El relincho volvió a sonar, más cerca esta vez. Era profundo y resonante, el llamado de un caballo adulto y grande. Ramiro miró hacia los árboles cubiertos de nieve, tratando de ver entre las ramas y la niebla que se había instalado con la mañana. Por un momento no vio nada, solo el paisaje blanco e inmóvil. Pero entonces algo se movió entre los árboles. Era un caballo. Eso era seguro. Pero incluso desde la distancia, Ramiro podía ver que no era un animal ordinario. Era enorme, mucho más grande que cualquier caballo doméstico que hubiera visto. Su pelaje era de un blanco puro que casi se fundía con la nieve, haciéndolo parecer como una aparición fantasmal. Los ojos del animal brillaban con una inteligencia inquietante mientras observaba la cabaña. El corazón de Ramiro dio un vuelco. Era la yegua de su sueño, o al menos era idéntica a ella. Por un momento se preguntó si realmente había sido un sueño, o si de alguna manera había visto a este animal real a través de la ventana aquella noche. La yegua permaneció inmóvil en el borde del bosque, observando. Ramiro dio un paso hacia ella, levantando una mano en un gesto de paz. «Hola, hermosa», llamó suavemente. «No tengas miedo. No voy a hacerte daño». La yegua inclinó su cabeza, estudiándolo con esos ojos oscuros e inteligentes. Luego, sin previo aviso, se dio vuelta y desapareció entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido. Ramiro se quedó allí parado en la nieve, mirando el lugar donde había estado, preguntándose si sus ojos cansados le estaban jugando una mala pasada. Pero las huellas en la nieve eran reales. Eran enormes, mucho más grandes que las de un caballo normal. Ramiro las siguió con la mirada hasta donde desaparecían entre los árboles. Ramiro regresó a la cabaña con la leña bajo el brazo, pero su mente seguía en el bosque con aquella aparición misteriosa. Durante el resto del día, mientras alimentaba a los potros y mantenía el fuego encendido, no podía dejar de pensar en la yegua blanca. Había algo en la forma en que lo había mirado, una conexión que no podía explicar con palabras. Era como si el animal supiera algo que él no sabía, como si hubiera venido por una razón específica. Esa noche, después de alimentar a Esperanza y Valiente por última vez antes de intentar dormir unas horas, Ramiro se sentó en su vieja mecedora junto a la ventana. Afuera, la luna llena se había abierto paso entre las nubes, bañando el paisaje nevado con una luz plateada que lo hacía parecer de otro mundo. Los potros dormían acurrucados juntos cerca del fuego, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando, con cada respiración tranquila. Era una imagen pacífica que llenaba a Ramiro de una satisfacción profunda. Habían pasado 5 días desde que había encontrado a los pequeños en la nieve, 5 días que parecían 5 años en su cuerpo agotado. Ramiro sabía que estaba llegando al límite de sus fuerzas. El dolor en su pecho ya no respondía a las pastillas, y cada vez que respiraba sentía como si sus pulmones tuvieran que luchar contra un peso invisible. Sus manos temblaban constantemente ahora, no solo por el cansancio, sino por algo más profundo, algo que le decía que su cuerpo estaba comenzando a rendirse. Pero no podía rendirse, no todavía. Los potros lo necesitaban. Habían crecido más fuertes cada día, sus pelajes ahora brillaban con salud
y sus ojos estaban alertas y curiosos. Esperanza era la más aventurera, constantemente explorando cada rincón de la pequeña cabaña con sus patas cada vez más estables. Valiente era más cauteloso, prefería quedarse cerca de Ramiro, siguiéndolo con la mirada donde quiera que fuera. Ambos habían empezado a mostrar sus personalidades únicas y Ramiro se había enamorado completamente de los dos. Un movimiento afuera capturó su atención. Ramiro entrecerró los ojos, tratando de ver mejor a través del vidrio esmerilado por la escarcha. Allí, en el claro frente a su cabaña, estaba la yegua blanca de nuevo. Esta vez estaba más cerca, lo suficientemente cerca como para que Ramiro pudiera apreciar su verdadera magnificencia. Era absolutamente hermosa, con músculos poderosos que se ondulaban bajo su pelaje inmaculado y una crin que caía como una cascada de seda blanca sobre su cuello arqueado. La yegua miraba directamente hacia la ventana, directamente hacia él. Ramiro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Había algo casi sobrenatural en la forma en que el animal lo observaba, como si pudiera ver a través de las paredes, a través de él, hasta el fondo de su alma. Lentamente, sin apartar su mirada de la yegua, Ramiro se levantó de la mecedora. Cada movimiento le costaba un esfuerzo monumental, pero algo lo impulsaba hacia adelante. Se envolvió en su abrigo más pesado y abrió la puerta de la cabaña. El aire frío de la noche lo golpeó como un puño, robándole el aliento por un momento. La yegua seguía allí, inmóvil como una estatua de mármol blanco contra la nieve. Ramiro bajó los escalones del porche con cuidado, sus botas crujiendo en la nieve compacta. Cada paso lo acercaba más a la criatura magnífica, pero también hacía que su corazón latiera más fuerte, más errático. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, se detuvo. No quería asustarla, no quería que huyera como había hecho antes. La yegua lo observó durante un largo momento y luego, para su asombro, comenzó a caminar hacia él. Sus pasos eran silenciosos a pesar de su tamaño, cada movimiento lleno de una gracia que desafiaba su masa imponente. Se detuvo frente a Ramiro, tan cerca que él podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo y ver su propio reflejo en esos ojos oscuros e insondables. Con manos temblorosas, Ramiro extendió su brazo. La yegua bajó su cabeza majestuosa y permitió que él tocara su cuello. Su pelaje era más suave que cualquier cosa que Ramiro hubiera sentido, como tocar una nube o acariciar la nieve recién caída. Un sentimiento de paz absoluta lo invadió, tan poderoso que por un momento olvidó el dolor, olvidó el cansancio, olvidó todo excepto ese momento de conexión con esta criatura extraordinaria. «Los has salvado», dijo Ramiro en voz alta, sin saber realmente por qué. «Eran tus bebés, ¿verdad? Los dejaste allí porque no podías alimentarlos a ambos». No era realmente una pregunta, sino una afirmación. De alguna manera, en lo profundo de su ser, Ramiro sabía que era verdad. La yegua no respondió. Por supuesto, los caballos no hablan. Pero inclinó su cabeza en un gesto que Ramiro interpretó como confirmación. «Están bien», continuó Ramiro, sus palabras saliendo en nubes de vapor en el aire helado. «Están creciendo fuertes. Esperanza y Valiente. Así los llamé. Son luchadores, igual que su madre». La yegua levantó la cabeza y miró hacia la cabaña, hacia la ventana iluminada donde los dos potros dormían seguros y calientes. En sus ojos, Ramiro vio algo que lo conmovió hasta las lágrimas. Vio amor maternal, vio dolor por la separación, vio gratitud. Entonces entendió. Esta yegua salvaje, esta magnífica criatura del bosque, había dado a luz a gemelos en medio del invierno más brutal que el valle había conocido. Sabía que no podría alimentar a ambos con la escasez de comida disponible.
Sabía que intentar mantener a los dos con vida significaría que ambos morirían. Así que había tomado la decisión más difícil que cualquier madre puede tomar. Los había dejado donde sabía que serían encontrados, donde tendrían una oportunidad de sobrevivir. «No sé cuánto tiempo me queda», confesó Ramiro a la yegua, su voz quebrándose. «Mi corazón está fallando. Los médicos me dieron meses y esos meses ya casi se acaban. Pero te prometo esto, mientras respire, mientras mi corazón siga latiendo, cuidaré de tus bebés. Y cuando ya no pueda, encontraré a alguien que lo haga. No estarán solos nunca más». La yegua lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, en un gesto que Ramiro nunca olvidaría, frotó su gran cabeza contra su hombro suavemente, con una ternura que contrastaba con su tamaño imponente. Era un gesto de agradecimiento, de confianza, de despedida. Después de ese momento íntimo, la yegua retrocedió lentamente, sus ojos nunca dejando los de Ramiro. Caminó hacia atrás unos pasos, luego se dio vuelta y comenzó a trotar hacia el bosque. Justo antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Ramiro levantó su mano en un saludo silencioso, sintiendo lágrimas congelándose en sus mejillas. Luego la yegua se fue, tragada por las sombras del bosque, y Ramiro supo en su corazón que no la volvería a ver. Regresó a la cabaña con pasos lentos y pesados, cada uno requiriendo más esfuerzo que el anterior. El encuentro con la yegua lo había llenado de una emoción tan intensa que ahora se sentía completamente vacío, como si hubiera gastado las últimas reservas de energía que le quedaban. Cuando finalmente cruzó el umbral de la puerta, sus piernas cedieron y tuvo que agarrarse del marco para no caer. El dolor en su pecho era ahora constante y agudo, como si alguien estuviera apretando su corazón con un puño de hierro. Ramiro logró llegar hasta su cama antes de colapsar sobre ella. Su respiración era superficial y rápida, y podía sentir cómo su corazón latía de forma irregular en su pecho. Sabía lo que esto significaba. Los médicos le habían advertido sobre estos síntomas. Su tiempo se estaba acabando más rápido de lo que había esperado. El esfuerzo de cuidar a los potros, las noches sin dormir, el estrés físico y emocional, todo había cobrado su precio. Desde su cama podía ver a Esperanza y Valiente durmiendo pacíficamente junto al fuego. Habían crecido tanto en solo una semana. Sus cuerpos ya no eran los pequeños bultos frágiles que había encontrado en la nieve. Ahora eran potros saludables con pelajes brillantes y ojos vivaces. Esperanza se había convertido en una potranca curiosa y juguetona, siempre explorando y probando cosas nuevas. Valiente, aunque más reservado, mostraba una inteligencia notable, observando todo con atención y aprendiendo rápidamente. Pero aún eran demasiado jóvenes para valerse por sí mismos. Necesitarían cuidados durante al menos varios meses más, alimentación regular, protección contra el frío, atención veterinaria si enfermaban, y Ramiro, con una claridad dolorosa, supo que no estaría allí para dárselos. Su promesa a la yegua blanca resonaba en su mente como un eco constante. Había prometido cuidar de sus bebés, y cuando ya no pudiera, encontrar a alguien que lo hiciera. La mañana siguiente llegó gris y fría. Ramiro se despertó sintiendo que cada hueso de su cuerpo estaba hecho de plomo. Le tomó casi media hora reunir la fuerza para levantarse de la cama. Los potros estaban despiertos y hambrientos, relincando suavemente al verlo moverse. Con manos temblorosas, Ramiro preparó sus biberones y los alimentó, pero cada movimiento era una agonía. Sabía que no podía seguir así. Después de asegurarse de que los potros estuvieran cómodos y calientes, Ramiro se vistió con sus ropas más abrigadas y salió de la cabaña. El pueblo estaba a 3 kilómetros de distancia, un camino que normalmente le habría tomado menos de 1 hora,
pero en su condición actual sabía que sería un viaje difícil. Sin embargo, no tenía opción. Necesitaba encontrar ayuda. El camino hacia el pueblo fue un calvario. Ramiro tenía que detenerse cada pocos minutos para recuperar el aliento, apoyándose en su bastón mientras su corazón luchaba por mantener un ritmo constante. En más de una ocasión consideró darse por vencido y regresar a la cabaña, pero la imagen de los dos potros dependiendo de él lo impulsaba hacia adelante. No podía fallarles, no podía fallarle a su madre. Cuando finalmente llegó a las afueras del pueblo, Ramiro estaba al borde del colapso. Sus labios estaban azules por el frío y el esfuerzo, y su respiración salía en jadeos irregulares que formaban nubes densas de vapor. La primera casa que encontró pertenecía a Daniela Moreno, una mujer de mediana edad que había sido amiga de su difunta esposa María. Ramiro golpeó la puerta con lo que le quedaba de fuerza. Cuando Daniela abrió y vio a Ramiro apoyado contra el marco de la puerta, apenas capaz de mantenerse en pie, soltó un grito ahogado. «Ramiro, Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Lo tomó del brazo y lo ayudó a entrar, guiándolo hasta una silla en su cocina cálida. El contraste entre el frío exterior y el calor de la casa hizo que Ramiro comenzara a temblar incontrolablemente. Con voz entrecortada, Ramiro le contó a Daniela sobre los potros. Le habló de cómo los había encontrado en la nieve, de las noches pasadas cuidándolos, de la yegua blanca y de su promesa. Daniela escuchaba con los ojos muy abiertos, a veces sacudiendo la cabeza con incredulidad, otras veces limpiándose lágrimas de las mejillas. «Ramiro, estás matándote», dijo Daniela cuando él terminó su historia. «Tu corazón no puede soportar este estrés. Necesitas ir al hospital ahora mismo». Pero Ramiro sacudió la cabeza con terquedad. «No puedo ir al hospital. Los potros me necesitan. Por eso vine aquí. Necesito que alguien me ayude a cuidarlos. Alguien que pueda quedarse conmigo o al menos visitarme varias veces al día». Daniela lo miró con una mezcla de exasperación y admiración. «Siempre fuiste terco como una mula, Ramiro Castillo. Déjame pensar. Tengo una sobrina, Clara, que acaba de regresar de la ciudad. Perdió su trabajo y está buscando algo que hacer. Tal vez ella podría ayudarte. Es buena con los animales». Ramiro sintió una chispa de esperanza en su pecho. «¿Podría venir hoy?», preguntó con urgencia. «No puedo dejar solos a los potros por mucho tiempo». Daniela asintió y tomó su teléfono. Después de una conversación breve, se volvió hacia Ramiro con una sonrisa. «Viene en camino. Estará en tu cabaña en menos de una hora». El viaje de regreso fue aún más difícil que la ida. Daniela insistió en acompañarlo en su viejo camión, algo por lo que Ramiro estuvo profundamente agradecido porque sabía que nunca habría logrado regresar caminando. Cuando llegaron a la cabaña, encontraron a los potros relincando con ansiedad, claramente preocupados por la ausencia prolongada de Ramiro. En cuanto Ramiro entró por la puerta, Esperanza corrió hacia él con pasos torpes pero determinados. La potranca frotó su cabeza contra las piernas del anciano, emitiendo sonidos de alivio. Valiente se mantuvo más atrás, pero sus ojos grandes seguían cada movimiento de Ramiro con una intensidad que demostraba su preocupación. Daniela observaba la escena con asombro, viendo de primera mano el vínculo que se había formado entre el viejo soldado y estas criaturas que había salvado de una muerte segura. «Están completamente apegados a ti», comentó Daniela en voz baja, como si temiera romper el momento. «No había visto algo así en mi vida». Ramiro se arrodilló con dificultad y abrazó a Esperanza. Luego extendió su mano hacia Valiente, quien después de un momento de vacilación se acercó y permitió que lo acariciara. «Lo siento, pequeños», les murmuró. «No quería dejarlos solos tanto tiempo,
pero ahora tendrán a alguien más que los cuide. Daniela ayudó a Ramiro a sentarse en su mecedora, notando cómo temblaba y cómo su rostro había adquirido un tono grisáceo preocupante. Le preparó un té caliente y se aseguró de que tomara sus medicinas, aunque ambos sabían que las pastillas ya no estaban haciendo mucho efecto. Mientras esperaban a Clara, Daniela alimentó a los potros bajo la atenta supervisión de Ramiro, quien le explicaba cada detalle de la rutina que había establecido. Media hora después, escucharon el sonido de un motor acercándose. Clara había llegado. Era una mujer joven de unos 30 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos amables que inmediatamente se dirigieron hacia los potros con curiosidad y ternura. Llevaba una mochila grande al hombro y vestía ropa práctica apropiada para el trabajo con animales. «Así que estos son los famosos potros», dijo Clara al entrar. Su voz era suave y cálida. Daniela me contó la historia en el teléfono. Casi no podía creerlo. Se arrodilló frente a Esperanza y Valiente, extendiendo su mano lentamente para dejar que la olieran. «Son hermosos». «¿Cómo se llaman?» Ramiro los señaló uno por uno. «La potranca es Esperanza y el macho es Valiente. Tienen una semana de vida, tal vez un poco más. Todavía necesitan alimentarse cada pocas horas y requieren calor constante». Clara asintió, su expresión seria mientras absorbía la información. «Estudié veterinaria durante 2 años antes de cambiar de carrera», explicó. «No me recibí, pero aprendí lo básico sobre el cuidado de animales. Puedo hacer esto». Durante las siguientes horas, Ramiro le enseñó a Clara todo lo que necesitaba saber sobre el cuidado de los potros. Le mostró cómo preparar la mezcla de leche, cómo sostener los biberones en el ángulo correcto, cómo revisar sus signos vitales y qué señales de alerta buscar que podrían indicar problemas de salud. Clara era una estudiante atenta, haciendo preguntas inteligentes y tomando notas en un pequeño cuaderno que sacó de su mochila. «Lo más importante», le dijo Ramiro mientras observaba a Clara alimentar a Valiente por primera vez, «es que necesitan sentirse seguros. Han perdido a su madre en las peores circunstancias posibles. Nosotros somos todo lo que tienen ahora». Clara lo miró con una expresión de comprensión profunda. «Entiendo, señor Ramiro. No se preocupe. Haré todo lo que esté en mi poder por ellos». A medida que el día avanzaba hacia la tarde, se hizo evidente que Clara tenía un talento natural con los animales. Los potros, que inicialmente habían sido cautelosos con esta extraña nueva, gradualmente comenzaron a aceptarla. Esperanza fue la primera en acercarse para investigar a Clara por su cuenta, olisqueando su ropa y permitiendo que la acariciara. Valiente tomó más tiempo, pero eventualmente él también cedió, especialmente cuando Clara le ofreció su biberón con la misma paciencia y ternura que Ramiro siempre había mostrado. Al caer la noche, Clara había decidido quedarse en la cabaña para ayudar con las alimentaciones nocturnas. Daniela había regresado al pueblo, pero prometió volver al día siguiente con provisiones y más leche en polvo. Ramiro se sintió aliviado de no tener que pasar la noche solo con los potros, sabiendo que su cuerpo estaba llegando a su límite. Por primera vez en una semana, se permitió acostarse en su cama de verdad, mientras Clara se encargaba de la alimentación de medianoche. Pero el sueño no le trajo descanso. Ramiro soñaba con la yegua blanca, que corría a través de un paisaje nevado que se extendía infinitamente en todas direcciones. Él intentaba seguirla, pero sus piernas no le respondían. La yegua se detenía y lo miraba, y en sus ojos Ramiro veía un mensaje que no podía descifrar. Luego ella se daba vuelta y desaparecía en una luz brillante que lo cegaba. Despertó con un sobresalto en las primeras horas de la madrugada, su corazón latiendo erráticamente y un dolor agudo atravesando su pecho. Por un momento no pudo respirar,
La habitación giraba a su alrededor y sintió un miedo frío agarrándolo. Intentó llamar a Clara, pero su voz salió como un susurro ahogado. El dolor se intensificó, extendiéndose por su brazo izquierdo y su mandíbula. Ramiro sabía lo que esto significaba. Su corazón finalmente estaba rindiéndose. Con un esfuerzo supremo, logró golpear la mesita de noche junto a su cama, haciendo caer una lámpara al suelo, con un estruendo que resonó en la cabaña silenciosa. El ruido despertó a Clara, quien había estado durmiendo en el sofá cerca del fuego. Se levantó de un salto y corrió hacia la habitación de Ramiro, encendiendo las luces mientras corría. «Señor Ramiro», gritó al verlo retorciéndose en la cama, su rostro contraído en una mueca de dolor. «Voy a llamar una ambulancia». Se apresuró hacia el teléfono, pero la mano temblorosa de Ramiro la detuvo cuando pasó junto a su cama. Él negó con la cabeza débilmente, tratando de hablar a través del dolor que lo consumía. «No», logró susurrar. «No hay tiempo. Clara, tienes que prometerme algo». Ella se arrodilló junto a la cama, tomando su mano entre las suyas, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas al comprender la gravedad de la situación. «Lo que sea, señor Ramiro, lo que sea». «Los potros», jadeó Ramiro, cada palabra un esfuerzo monumental. «Prométeme que cuidarás de ellos, no importa qué pase, no importa qué tan difícil se ponga, ellos te necesitan. Su madre me confió sus vidas y ahora yo te las confío a ti». Clara apretó la mano de Ramiro con fuerza, sus lágrimas cayendo libremente ahora. «Lo prometo, señor Ramiro, lo juro por mi vida. Cuidaré de Esperanza y Valiente como si fueran míos propios. Nunca los abandonaré». Una expresión de paz cruzó el rostro contraído de Ramiro al escuchar esas palabras. El dolor seguía ahí, consumiéndolo desde dentro, pero saber que los potros estarían bien le daba un consuelo que ninguna medicina podría proporcionar. En ese momento, como si sintieran que algo terrible estaba ocurriendo, ambos potros aparecieron en la puerta de la habitación. Esperanza entró primero, sus cascos golpeando suavemente el suelo de madera, seguida de cerca por Valiente. Se acercaron a la cama, sus grandes ojos oscuros fijos en Ramiro, con una comprensión que iba más allá de su corta edad. Esperanza apoyó su cabeza en el borde de la cama, tan cerca del rostro de Ramiro como pudo llegar, y emitió un sonido suave y lastimero que partió el corazón de Clara. Ramiro levantó su mano libre con gran esfuerzo y la colocó sobre la cabeza de Esperanza. Luego extendió sus dedos para tocar también a Valiente. «Mis pequeños guerreros», susurró con voz apenas audible, «ustedes van a estar bien. Clara va a cuidarlos, sean buenos con ella, crezcan fuertes y libres». El dolor en su pecho alcanzó un crescendo insoportable, pero Ramiro se aferró a la conciencia solo un momento más, solo lo suficiente para ver a sus amados potros una última vez. Clara, sin soltar la mano de Ramiro, tomó su teléfono y llamó a emergencias con dedos temblorosos. Su voz se quebró mientras daba las indicaciones de cómo llegar a la cabaña, mientras imploraba que se apresuraran, pero incluso mientras hablaba, podía ver cómo Ramiro se estaba yendo. Su respiración se volvía más superficial, más espaciada. Su agarre en su mano se aflojaba lentamente. Afuera, sin que nadie dentro de la cabaña lo supiera, la yegua blanca había regresado. Estaba parada en el claro frente a la cabaña, su pelaje brillando bajo la luz de la luna como si estuviera hecha de nieve y luz estelar. Su cabeza estaba levantada alta, sus orejas hacia adelante, completamente inmóvil excepto por las nubes de vapor que salían de sus fosas nasales con cada respiración. Era como si estuviera montando guardia, como si supiera que el hombre que había salvado a sus bebés estaba librando su última batalla. Los minutos pasaron como horas. Clara seguía hablando con Ramiro, aunque ya no estaba segura de si podía escucharla.
Le contaba sobre los planes que tenía para los potros, cómo los criaría aquí en la cabaña si Ramiro se lo permitía, cómo se aseguraría de que crecieran sanos y fuertes. Los potros permanecían junto a la cama, sus presencias pequeñas pero constantes, un testimonio silencioso del amor que se había formado en solo una semana. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, Ramiro Castillo exhaló su último aliento. Fue tan suave, tan pacífico, que por un momento Clara no se dio cuenta de que se había ido, pero luego sintió como su mano se volvía flácida en la suya, vio como su pecho dejaba de moverse y supo que el viejo soldado había librado su última batalla. «Señor Ramiro», sollozó Clara, inclinándose sobre él, «gracias por confiar en mí. Descanse en paz. Cumpliré mi promesa». Los potros parecieron entender también. Esperanza comenzó a empujar la mano inmóvil de Ramiro con su hocico, como tratando de despertarlo. Cuando no hubo respuesta, la potranca retrocedió y emitió un relincho agudo y angustiado que resonó en la cabaña. Valiente se quedó quieto, pero lágrimas, verdaderas lágrimas, rodaban por su rostro. 20 minutos después, llegó la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos confirmaron lo que Clara ya sabía. Ramiro había muerto de un ataque masivo al corazón. Mientras ellos manejaban los procedimientos necesarios, Clara salió de la cabaña con los potros, necesitando aire fresco y espacio para procesar lo que acababa de presenciar. Fue entonces cuando vio a la yegua blanca. La criatura majestuosa seguía en el claro, observando la cabaña con una quietud solemne. Cuando Clara salió con los potros, la yegua dio un paso adelante. Esperanza y Valiente, al ver a esta figura imponente, se detuvieron en seco. Por un momento nadie se movió. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Luego, lentamente, la yegua comenzó a caminar hacia ellos. Clara contuvo la respiración, sin estar segura de qué hacer, pero los potros no tenían tales dudas. Esperanza fue la primera en correr hacia la yegua, seguida inmediatamente por Valiente. La yegua se agachó y permitió que los pequeños la olieran, frotaran sus cabezas contra ella, buscaran el consuelo maternal que habían perdido hace tanto tiempo. Era una reunión que debería haber sido imposible, pero aquí estaba sucediendo frente a los ojos de Clara. La yegua permaneció con sus crías durante varios minutos, permitiéndoles reconectar con ella, recordarles que aunque los había dejado, nunca los había abandonado realmente. Luego, levantó su cabeza y miró directamente a Clara. En esos ojos oscuros, Clara vio el mismo mensaje que Ramiro había visto. Confianza, gratitud, una madre agradeciendo a quien había salvado a sus hijos. «Cuidaré de ellos», le dijo Clara a la yegua en voz alta, sabiendo que de alguna manera el animal entendería. «Lo prometo». La yegua inclinó su cabeza una vez como asintiendo. Luego se apartó suavemente de los potros y comenzó a caminar de regreso hacia el bosque. Los pequeños intentaron seguirla, pero ella se volvió y les lanzó un suave relincho que claramente significaba que se quedaran. Los potros obedecieron, observando mientras su madre desaparecía entre los árboles, llevándose con ella un pedazo de su inocencia, pero dejando atrás la certeza de que estaban donde debían estar. El funeral de Ramiro Castillo fue pequeño pero significativo. Todo el pueblo vino a despedir al viejo soldado que había dedicado sus últimos días a salvar 2 vidas inocentes. Su tumba fue cavada en una colina con vista a su cabaña, donde podría, en cierto sentido, seguir vigilando a los potros que tanto había amado. Durante la ceremonia, Clara mantuvo a Esperanza y Valiente cerca de ella. Los potros permanecieron inusualmente tranquilos, como si entendieran la solemnidad del momento.
Daniela se acercó a Clara después de que todos los demás se habían ido, colocando una mano reconfortante en su hombro. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó con suavidad. «¿Vas a quedarte aquí?». Clara miró hacia la cabaña, luego hacia los potros que pastaban cerca, y finalmente hacia el bosque donde sabía que la yegua blanca observaba desde las sombras. «Voy a quedarme», respondió con voz firme. «Hice una promesa, y los Moreno no rompemos nuestras promesas». Además, continuó con una pequeña sonrisa, «creo que este es exactamente el lugar donde necesito estar». Daniela asintió con comprensión y orgullo. «Ramiro eligió bien», dijo simplemente. Los primeros meses fueron desafiantes. Clara se mudó completamente a la cabaña de Ramiro, trayendo sus pocas pertenencias del pueblo. Estableció una rutina estricta de alimentación y cuidado para los potros, levantándose varias veces cada noche al principio, gradualmente espaciando las tomas a medida que Esperanza y Valiente crecían y se fortalecían. El dinero era escaso, pero los vecinos del pueblo ayudaban cuando podían, trayendo leche, heno y ocasionalmente mano de obra para reparar el viejo establo, donde eventualmente los potros dormirían cuando fueran demasiado grandes para la cabaña. Esperanza creció rápidamente, convirtiéndose en una yegua esbelta y grácil, con un pelaje gris plateado que brillaba bajo el sol. Heredó la curiosidad incansable y el espíritu juguetón que había mostrado desde pequeña, pero también desarrolló una lealtad feroz hacia Clara. Seguía a la joven mujer por todas partes, su presencia constante un recordatorio del vínculo que habían formado en aquellos primeros días difíciles. Valiente, por su parte, creció hasta convertirse en un semental impresionante, más grande y fuerte que Esperanza, con un pelaje oscuro que recordaba a las sombras del bosque. Era más serio que su hermana, más reservado, pero bajo ese exterior tranquilo latía un corazón valiente que justificaba su nombre. Había momentos en que Clara podía ver a Ramiro en Valiente, en la forma en que el caballo la miraba con esos ojos profundos y sabios, como si llevara dentro de sí el espíritu del hombre que lo había salvado. Los meses se convirtieron en años. Clara transformó la propiedad de Ramiro en un pequeño refugio para animales abandonados o heridos, honrando la memoria del viejo soldado continuando su trabajo. Esperanza y Valiente se convirtieron en parte integral del refugio, ayudando a socializar a otros animales que llegaban traumatizados o temerosos. Había algo sanador en su presencia, como si estos dos caballos que habían sobrevivido contra toda probabilidad pudieran transmitir esperanza a otros seres que luchaban por sobrevivir. Cada invierno, cuando la primera nieve caía sobre el valle, Clara llevaba a Esperanza y Valiente a la tumba de Ramiro. Los tres se quedaban allí en silencio, recordando al hombre que había dado todo por salvar dos vidas pequeñas. Y cada vez, sin falta, si Clara miraba hacia el bosque en el momento justo, podía ver una figura blanca observando desde la distancia. La yegua salvaje nunca se acercaba, pero siempre estaba allí, vigilando a sus hijos desde lejos, asegurándose de que estuvieran bien. Una primavera, 5 años después de aquella noche terrible en que habían sido encontrados en la nieve, Esperanza dio a luz a su propio potrillo. El pequeño era una mezcla perfecta de su madre y padre, con el pelaje gris de Esperanza, pero con la estructura robusta de su padre de la manada salvaje que la había visitado la temporada anterior. Clara lloró de alegría al ver al pequeño dar sus primeros pasos tambaleantes, recordando cómo había estado allí cuando Esperanza misma aprendió a caminar en aquella cabaña cálida años atrás. Esa noche, Clara salió al porche con una taza de té, observando a Esperanza cuidar de su cría con una ternura que hacía eco de la dedicación que su propia madre había mostrado al dejarla donde pudiera ser salvada. El ciclo de la vida continuaba, pensó Clara.
El sacrificio de Ramiro no había sido en vano. Su amor y dedicación vivían en estos caballos, en este refugio, en cada vida que era salvada aquí. Un movimiento en el borde del bosque captó su atención. Allí, apenas visible en la luz menguante del crepúsculo, estaba la yegua blanca. Pero esta vez no estaba sola. Junto a ella había 3 potros más jóvenes, probablemente de su última camada. La yegua la miraba con esos ojos sabios, y Clara levantó su taza en un saludo silencioso. «Gracias, Ramiro», susurró Clara al viento, «por confiar en mí, por mostrarme que el amor verdadero significa estar dispuesto a sacrificarlo todo por aquellos que no pueden defenderse solos». Como si en respuesta, sintió una brisa cálida acariciar su rostro, llevando consigo el aroma de las flores silvestres y algo más, algo que no podía nombrar, pero que sentía profundamente en su corazón. Dentro del establo, Esperanza relinchó suavemente a su cría. Valiente respondió desde su compartimento, y en algún lugar en el bosque oscuro, la yegua blanca y sus nuevos potros corrían libres bajo las estrellas. La historia, que había comenzado con 2 pequeñas vidas al borde de la muerte, se había convertido en un legado de amor, sacrificio y esperanza que continuaría inspirando a todos los que la escucharan. Y así, en aquella pequeña cabaña en las montañas, rodeada de animales rescatados y el recuerdo de un viejo soldado con un corazón más grande que las montañas mismas, la vida continuaba su danza eterna, probando una vez más que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el amor y la compasión pueden obrar milagros que desafían la lógica y tocan el alma humana de maneras que las palabras nunca podrán expresar completamente.